Un hombre en las sombras decidió que el poder de Moisés era demasiado grande. Su nombre era Coré. 250 líderes, cegados por la ambición, marcharon listos para usurpar el lugar de los elegidos de Dios. No era solo un motín, era un ataque directo al corazón del plan divino en pleno desierto. Exigieron el sacerdocio, exigieron la gloria. Creían ser iguales al profeta que separó el mar. Moisés no discutió. Cayó sobre su rostro, sabiendo que la respuesta no vendría de sus labios. La respuesta vendría directamente desde el trono del Creador. Mañana por la mañana, el Señor mostrará quién es suyo y quién es santo. La orden fue clara y aterradora. Aléjense de las tiendas de estos hombres impíos, o perecerán con ellos. Y entonces, lo imposible sucedió. El suelo bajo sus pies comenzó a latir. La tierra misma abrió sus fauces para dictar la sentencia final. Hombres, familias y todas sus posesiones fueron arrastrados en un instante a las profundidades de la oscuridad. La riqueza y el orgullo de los rebeldes desaparecieron como si nunca hubieran existido. Con un golpe definitivo, la tierra cerró su boca. El silencio que siguió fue más aterrador que los gritos. Todo Israel huyó despavorido al escuchar sus gritos, temiendo ser arrastrados también por la tierra. Pero el juicio divino apenas comenzaba. Los 250 usurpadores aún sostenían su fuego profano. Un fuego consumidor descendió del cielo con la furia implacable del Todopoderoso. Fueron reducidos a cenizas en un parpadeo. Solo sus incensarios de bronce sobrevivieron a la ira de Dios. Dios ordenó recoger esos incensarios humeantes. Eran sagrados, marcados por el fuego de la muerte. Fueron forjados a martillazos para convertirlos en placas brillantes. Revestirían el altar mayor, un recordatorio visual, permanente y brillante, de la rebelión que desafió a Dios. A la mañana siguiente, lo impensable ocurrió. La ceguera del pueblo era total. Culparon a Moisés por la muerte de los rebeldes. La gloria del Señor apareció en una nube oscura y pesada. La ira divina estaba a punto de desatarse sin piedad. Moisés gritó a Aarón: «¡Toma el incensario! La plaga ha comenzado». Aarón corrió con fuego del altar para hacer expiación. Era una carrera desesperada contra la muerte misma. El sumo sacerdote se paró entre los muertos y los vivos, y solo entonces la mortandad se detuvo. 14.700 hombres cayeron ese día. Un precio terrible por dudar de la voluntad de Dios. Pero el Creador sabía que el corazón humano es terco. Necesitaba darles una señal que nadie pudiera negar jamás. Ordenó a cada líder de las 12 tribus entregar una vara seca de madera. El liderazgo sería probado de nuevo. El nombre de cada líder fue tallado en su respectiva vara. Sobre la vara de Leví se escribió el nombre de Aarón. Las depositó todas en la presencia misma de Dios, frente al arca del pacto. Aquella noche, el campamento entero contuvo el aliento. El destino del sacerdocio descansaba en el silencio. Al amanecer, la incertidumbre pesaba sobre Israel como una roca. La espera había terminado. Moisés entró solo a la tienda del testimonio. Lo que encontró allí desafiaba las leyes del mundo natural. 11 varas seguían siendo pedazos de madera muerta, pero la de Aarón estaba viva. En una sola noche, el tronco muerto había echado brotes, florecido y dado vida de la nada. Estaba cubierta de flores relucientes y almendras maduras, la vida brotando de la muerte misma. Moisés sacó todas las varas y se las mostró al pueblo. El milagro era innegable. Cada líder tomó su madera muerta. Comprendieron que nadie puede arrebatar lo que Dios ha concedido. El miedo invadió a Israel. Clamaron a Moisés creyendo que todos perecerían ante la abrumadora santidad del Señor. Dios ordenó guardar la vara de Aarón frente al arca. Una advertencia perpetua contra los rebeldes, para que no volvieran a morir. El campamento de Israel nunca volvió a ser el mismo. El recuerdo del abismo ardiente quedó grabado en cada alma.
Sabían que bajo sus pies el juicio de Dios descansaba. La tierra había probado ser un testigo letal de su obediencia. Aarón ya no era cuestionado. Su sacerdocio fue sellado con fuego y vida. Pero el peso de su cargo era ahora aplastante. Dios estableció una barrera física. Los levitas se convirtieron en el escudo entre la santidad del Creador y la imperfección del pueblo. Nadie más podía acercarse. Acercarse sin estar consagrado significaba la muerte instantánea. Cada mañana, cuando el sol iluminaba las placas del altar, el destello del bronce les recordaba el fuego del cielo. El temor a Dios se enseñaba a los niños no como un cuento, sino como la realidad más grande de su existencia. La expiación era diaria. La sangre y el fuego mantenían el equilibrio para que la ira no volviera a desatarse. Moisés había sobrevivido a reyes, a mares abiertos y a la traición de su propia sangre. Y entonces, la señal divina cambió. La nube de gloria comenzó a levantarse del tabernáculo. El sonido de las trompetas de plata rompió el viento. Era el llamado divino. La marcha debía continuar. Las tiendas cayeron. Israel se preparaba para adentrarse aún más en el implacable desierto. Los objetos más santos fueron cubiertos con precisión mortal. Ni siquiera quienes los cargaban podían mirarlos directamente. El arca avanzaba primero, la presencia de Dios abriendo camino a través de la desolación. Dejaron atrás la tierra dividida y las cenizas de la rebelión. Marcharon como el ejército del Dios viviente, pero el desierto no tiene piedad, y la memoria del hombre es tan frágil como el polvo. Las reservas de agua se agotaron. El sol castigaba sin tregua a millones de almas sedientas en Sin. El miedo regresó, y con el miedo la queja. La lección del abismo fue eclipsada por la sed. Otra vez se amotinaron. Desearon haber muerto con sus hermanos rebeldes en lugar de morir de sed. Los líderes no respondieron con palabras. Se humillaron frente al único que podía salvarlos de nuevo. La gloria del Creador apareció ante ellos. La orden fue simple, pero específica. Dios ordenó a Moisés que hablara a la roca frente al pueblo. Solo que hablara. Moisés convocó a la asamblea. La roca inmensa esperaba la orden verbal para dar vida. Pero la furia cegó al profeta. Miró al pueblo no con compasión, sino con ira desbordada. ¡Escuchen ahora, rebeldes! ¿Acaso tenemos que sacarles agua de esta peña? En lugar de hablar, Moisés golpeó la roca, desobedeciendo la orden exacta del Señor, y golpeó una segunda vez. La ira humana intentando forzar el milagro divino. A pesar de la desobediencia, la gracia de Dios fluyó. Torrentes de agua brotaron salvando a millones. El pueblo bebió y sobrevivió. Pero en el reino espiritual, algo se había roto irremediablemente. Por no creer en Dios y no honrar su santidad frente al pueblo, la sentencia cayó. Moisés no entraría a la tierra prometida. El líder que los sacó de la esclavitud vería la promesa desde lejos, pero sus pies jamás tocarían esa tierra. Con el peso del castigo sobre sus hombros, el viaje debía continuar. El reloj de la primera generación se estaba acabando. Al pie del monte Hor, el Creador habló una vez más. El tiempo de Aarón había llegado a su fin. Moisés debía subir a la cumbre con su hermano y su sobrino. Uno de ellos no regresaría jamás. A la vista de toda la congregación, los tres hombres ascendieron. Israel observaba en un silencio sepulcral. En la cima fría y solitaria, el primer sumo sacerdote de Israel se preparó para encontrarse con su Creador. Moisés despojó a su hermano de sus vestiduras sagradas, una transferencia de peso celestial y responsabilidad divina. Eleazar recibió la carga del sacerdocio. El linaje sagrado no se rompería, aunque los hombres cayeran. Y allí, en la cima del monte Hor, Aarón exhaló su último aliento. El hombre que habló ante Faraón y detuvo la plaga con humo sagrado, ahora descansaba en la paz eterna. Moisés y Eleazar descendieron solos. La visión confirmó el mayor de los temores del pueblo. Toda la casa de Israel lloró a Aarón. Durante 30 largos días,
el desierto fue un valle de lágrimas. Pero el luto terminó, y el desierto de Edom era implacable. El camino se volvió más largo y tortuoso que nunca. El cansancio pudrió sus mentes. Volvieron a maldecir a Dios, odiando el pan celestial que los mantenía vivos. Su desprecio tuvo respuesta. Del corazón del desierto, Dios envió serpientes ardientes y letales. Su veneno ardía como fuego líquido en las venas. La muerte atacó rápida y sin piedad desde la arena. Los hombres y mujeres que maldicieron a Dios caían fulminados por miles en el polvo. El orgullo se quebró ante la muerte. Se arrastraron hacia Moisés, rogando a gritos por perdón y salvación. Moisés, el líder que acababa de ser condenado por ellos, intercedió con todo su corazón para salvarles la vida. Y la orden del Señor fue la más extraña de todas. No quitaría a las serpientes, les daría un antídoto visual. Forjaron una serpiente de bronce, una imagen del mismo mal que los estaba matando. Moisés la levantó en alto sobre un madero, en medio del campamento, donde todos pudieran verla. El que sea mordido, mire a la serpiente de bronce y vivirá. Solo miren y vivirán. Era una prueba de fe pura. La cura no estaba en el bronce, estaba en creer la palabra de Dios. En su último aliento, los moribundos giraron sus rostros hacia lo alto, y al instante el veneno se desvanecía. La muerte era vencida por una simple mirada de fe. Miles se levantaron de sus lechos de muerte. El milagro barrió el campamento como una ola de luz. La serpiente en el desierto se convirtió en un faro, una sombra de una salvación mucho más grande que vendría siglos después. Fortalecidos por el fuego, la muerte y la gracia, Israel marchó hacia su destino final. Ya no eran esclavos. Eran una nueva generación, lista para tomar la tierra que Dios les había jurado. La prueba del desierto por fin terminaba. El camino a la promesa estaba bloqueado. El rey Sejón de los amorreos se negó a darles paso. Israel pidió la paz, pero el corazón de los reyes de la tierra estaba endurecido por el orgullo. Sejón marchó con todo su ejército para aniquilarlos, pero Israel ya no era una nación de esclavos miedosos. El choque fue brutal, pero la mano de Dios guiaba las espadas de Israel en cada golpe. Los amorreos fueron destruidos por completo. Las primeras ciudades de la nueva tierra cayeron en manos de Israel. Pero la victoria duró poco. Al subir hacia Basán, un terror antiguo los esperaba en la oscuridad. Era el rey Og, el último de los gigantes, una pesadilla viviente de fuerza descomunal y brutalidad. El miedo paralizó sus corazones. Frente a verdaderos gigantes, se sintieron nuevamente como insectos. Pero la voz de Dios resonó en el espíritu de Moisés. No le tengas miedo. Yo lo he entregado en tus manos. Con la promesa divina como escudo, Israel cargó contra los gigantes sin dudarlo un segundo. Y el último de los gigantes cayó. 60 ciudades fortificadas fueron conquistadas en un solo barrido. Al fin, Israel acampó en las llanuras de Moab. El río Jordán era lo único que los separaba de su herencia eterna. Moisés sabía que su misión había terminado. La tierra prometida estaba a la vista, pero su viaje concluía aquí. Llamó a Josué, el guerrero valiente, el hombre elegido para cruzar las aguas y liderar la conquista. Moisés puso sus manos sobre él. Frente a los ojos de todo Israel, el espíritu de sabiduría y liderazgo le fue transferido. Con su labor terminada, el gran libertador se despidió de su pueblo. Sus últimas palabras fueron una bendición y una advertencia. Solo, como comenzó su viaje en el Sinaí, Moisés ascendió al monte Nebo. Iba al encuentro final con su Creador. El Señor le mostró toda la tierra jurada. Sus ojos contemplaron la herencia, aunque sus pies nunca la tocarían. Y allí, en la tierra de Moab, murió el siervo del Señor. Y Dios mismo lo enterró en un valle secreto. La era de Moisés había terminado,
Pero la conquista de Josué y la batalla por la tierra prometida apenas comenzaba.